Bueno, hola hermano, los saludo con la paz del Señor nuevamente. Nos encontramos aquí para transmitir la palabra del Señor, para compartir el mensaje de esta tarde, ¿sí? Y hoy quiero hablar un poco, una hermosa palabra que nos quiere hablar el Señor en esta tarde, que habla en el libro de Éfesos capítulo 4, verso 1 hasta el verso 3. Vamos a tomar 3 versículos de la palabra para traer una breve enseñanza en esta tarde. ¿Y qué es lo que realmente quiere Dios que la iglesia cultive en este tiempo? ¿Cuántos saben que la iglesia tiene, o hay que cultivar más bien, la paz y la unidad en la iglesia? ¿Cuántos creen en eso? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esa palabra y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios que dice así, en Efesios capítulo 1. Voy a tomar mi celular para poder ver bien acá las letras porque no tengo los lentes para ver de cerca y estoy usándolos de ver de lejos, y por eso tengo que tratar de ver bien, y por eso a veces me cuesta leer, ¿sí? Así que les pido que me tengan paciencia y que podamos leer juntos esta palabra. Dice, la unidad del Espíritu, dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes los unos con los otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué hermosa palabra en esta tarde que Dios nos quiere hablar y nos quiere ministrar y nos quiere enseñar el Señor en esta hora, ¿sí? Y una de las cosas que nos habla es que Pablo mismo relata esta carta, ¿sí? Esta carta, estando preso por causa del Señor, o por causa del Señor, en el Señor. Estaba en la prisión y desde la cárcel escribe a Éfeso, ¿sí? A los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, para que se mantuvieran firmes, se mantuvieran en amor, se mantuvieran tolerantes, pacientes, y se mantuvieran en la fe, lógicamente. Pero más que nada, Pablo les habla que debían mantenerse con humildad, que debían mantenerse pacientes los unos con los otros, pero que también debían mantener el vínculo, la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Y mire qué importante, yo quiero que podamos hablar del vínculo y de la paz, pero también que podamos entender que Pablo habla esto desde un lugar no muy bueno. Pablo exhorta a los hermanos y alienta a los hermanos desde un sitio en donde estaba privado de su libertad, en donde quizás no la estaba pasando bien, en donde quizás no tenía grandes privilegios, privado de su libertad, pero libre a la vez porque tenía a Cristo en su corazón. Por eso él mismo decía que él podía estar preso, pero la palabra no estaba presa. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, aunque estemos detenidos o privados de la libertad física, nos sentimos libres igual, porque tenemos libertad en Cristo. Y por eso Pablo podía redactar esta palabra con plena confianza, con plena certeza y con pleno amor hacia Cristo, porque él mismo, cuando escribe a Éfeso, dice, yo preso por causa del Señor. Él es preso de esa manera, quizá privado de muchas cosas. Él podía con plena certeza hablar de estas cosas. Y él quería que estén unidos en el amor, unidos en la paz, unidos en la paciencia, que sean tolerantes, dice que, pero sobre todo dice que sean humildes. Y qué bueno es ser humilde, qué bueno es ser humilde y reconocer, ¿no? Que todo lo que tenemos nosotros no es por mérito nuestro, no es porque seamos dependientes de nosotros mismos, autodependientes, sino que somos dependientes de Dios. Cuando somos humildes, podemos reconocer y entender que todo lo que tenemos proviene de Dios y es de Él, y Él se ocurre o le complace darnos esas bendiciones. Si algo tenemos, si algo logramos, si algo hemos conseguido a este tiempo, no es porque nosotros lo hayamos alcanzado por nuestra fuerza o porque hayamos hecho méritos algunos, sino porque Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros. Y qué bueno que es permanecer con humildad. Qué bueno es que cuando Dios hace algo por medio de nosotros, ya sea un milagro de sanidad,
o nos da una palabra y la palabra llega al corazón de una persona, que podamos mantenernos humildes, que no creamos que somos nosotros, sino que entendamos que somos barro en sus manos y que Él se place en usarnos, ya sea para hacer un milagro, levantar a un paralítico, o sanar un cáncer, o sanar una familia en cuanto a que estaba destruida y hoy es restaurada porque le fuimos a llevar la palabra. Sí podemos sentirnos contentos, sí podemos sentirnos felices de saber que somos instrumentos, pero lo importante es saber que nosotros no somos ni somos los que hacemos nada, simplemente vamos en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo que se mueve en nosotros, que dejó en nosotros, es el que convence a la persona, es el que la redarguye, el que le hace ver el error de su camino a través de lo que le predicamos y le hablamos y logramos ser instrumentos en manos de Dios, ¿sí? Por eso, qué bueno que conservemos la humildad. ¿Nunca te pasó que por ahí cantaste una alabanza y te dijeron qué bueno que estuvo y vos ya te elevaste? Cuando el Señor dice, todo lo que tienes o lo que haces es parte de mi gracia y es parte de los dones que te regalo, que son irrevocables, no eres tú. Todo lo que hacemos a Él siempre tiene que ser dada la gloria, ¿sí? Así que, muy importante, ¿no?, que conservemos la humildad, como dice aquí, que seamos humildes y mansos, ¿sí? Qué bueno que podamos ser mansos y que no seamos esas personas que cuando pasa algo enseguida promovemos contiendas, enseguida promovemos disensiones, enseguida nos ponemos iracundos y nos enojamos por cualquier cosa. Y qué bueno que podamos entender que debemos ser mansos, ¿sí? Que debemos ser mansos, como dice la palabra, como nos enseña aquí la palabra del Señor. Dice, sean mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Creo que es, ¿no?, que seamos pacientes y tolerantes. Debes tener paciencia cuando ves que tu hermano por ahí cierta área o cierta actitud no ha cambiado. Debes tener paciencia y debes tolerar. Tolerante significa aquel que tolera, que soporta, porque la palabra tolerar viene de soportar, ¿sí? Y qué bueno que vos puedas soportar la flaqueza de tu hermano, o la negligencia incluso de tu hermano, o la debilidad de tu hermano, ¿sí? Y que puedas entender que los tiempos son de Dios para hacer todas las cosas. A veces nos enojamos cuando una persona por ahí no cambia, nos enojamos cuando pasa esto o aquello y nos ponemos iracundos. Y el Señor dice que seamos mansos en ese momento, que podamos tolerar las luchas, los problemas, ¿sí?, que vienen sobre nuestra vida. Pero a la mente de todo esto, también Pablo les da otra de sus palabras que me encanta lo que les dice, y les dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y qué bueno que es, que acá donde me quiero detener, que la palabra vínculo significa unidad no material, ¿sí? O vínculo por algo no material, sino por dos personas que están unidas, pero no por algo material, ¿sí? Cuando habla de un vínculo, no está hablando de un bien material que nos una, sino de algo que no es material. Vínculo viene relacionado de dos personas, de dos individuos que están vinculados por un bien no material. Y acá Pablo nos está hablando de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Que la iglesia de Jesucristo, que no es la iglesia, las iglesias que somos nosotros, que somos el cuerpo de Jesús, debemos mantener unidos la paz para poder entender y comprender. Debemos mantenernos unidos en la paz, debemos estar en paz los unos con los otros para poder mantener la unidad del Espíritu. No podemos mantener la unidad del Espíritu cuando estamos enemistados, cuando estamos distanciados, cuando estamos enojados el uno con el otro por ciertas diferencias o ciertas palabras o ciertas cosas que no nos gustaron el uno con el otro, y eso nos divide, nos separa. No podemos estar unidos en el Espíritu o mantener la unidad del Espíritu Santo, ¿sí?, a través de estar enemistados. Por eso la iglesia
debe ser cultivada. Debemos cultivar la paz del uno con el otro y cultivar la paz en el amor de Cristo, como dice la palabra, para que la unidad del Espíritu sea una realidad. Esto lo vamos a encontrar también en el libro de Corintios. Libro de Corintios, vamos a leer ahora capítulo 14, libro de Corintios, capítulo 14, verso 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo, acá también vemos a Pablo a procurar traer paz y cultivar la paz en las iglesias de Jesucristo, en diferentes lugares, tanto en Éfeso como en Corinto, como en los Gálatas, como a los hebreos, les pasaba algo muy parecido. Había disensiones, había problemas, había dificultades, y Pablo necesitaba hacerles entender también a los de Corinto que Dios no era un Dios de confusión, que Dios era un Dios de paz, y que para que Dios estuviera con ellos necesitaban entrar en paz. Por eso, qué bueno que es Pablo, qué bueno que es Jesús, ¿no?, tomando la vida del apóstol Pablo para enseñarnos, para ministrarnos, para hacernos ver que es muy importante el hacer las paces, el reconciliarnos con los hermanos, el reconciliarnos con aquellos que nos hicieron lo malo. Qué importante es poder, mientras estamos en esta tierra, mientras que estamos de paso en esta tierra, podamos reconciliarnos con aquellos que nos hicieron mal, que podamos dejar de estar enemistados. ¿Para qué? Para que Cristo se pueda manifestar en nosotros y nosotros podamos guardar así, por estar en paz, la unidad del Espíritu. Mire, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11, Pablo nos dice de qué manera también debe ser la iglesia, y estamos hablando de la paz, pero también que al estar en paz nosotros con los hermanos, podemos hacer que Dios esté en nosotros. Mire qué importante, dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Miren qué importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo escribe esta palabra, ¿no?, inspirada por el Espíritu Santo, y dice: manténganse firmes, creciendo, edifíquense, pero sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y vivan en paz para que el Dios de paz pueda estar con ustedes. Dios no puede estar donde hay enemistad. Dios no puede manifestar su gloria donde hay pleitos entre nosotros, en donde hay disensiones en los hogares, donde el padre está con la madre en disensión, donde el hijo no tiene acuerdo con la madre, donde un esposo quiere direccionar y hay problemas en el hogar. Dios no puede estar donde hay disensiones, Dios no puede manifestarse. Por eso es muy importante que la paz, que la unidad de los hermanos esté en todo momento. Podemos tener diferencias, sí, podemos tener desacuerdos, claro que sí, podemos tener momentos donde todo parezca tenso y puede pasar algo, sí, puede pasar, pero el Señor dice que sobre todo esas cosas que pueden llegar a pasar porque pueden suceder, podamos mantener la unidad del Espíritu a través de reconciliarnos los unos con los otros y poder estar en paz el uno con el otro. Debemos reconciliarnos con nuestros padres, debemos reconciliarnos con nuestras madres, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos de sangre, con la familia que fue disgregada por diferentes motivos o causas. Debemos procurar estar en paz con todos. La Biblia lo dice y lo declara. Vivan en paz. ¿Con quién? Con Dios, pero también con nuestro prójimo. No podemos decir que tenemos paz con Dios cuando tenemos enemistad con nuestro prójimo.
cuando hay una división entre nuestra familia. Debemos procurar orar y perdonar de corazón y sanar las heridas y dejar que fluya la unidad del Espíritu y la paz que debe haber entre hermanos y entre iglesias. Hoy en día vemos pastores enojados con sus consiervos, vemos a líderes enojados con sus discípulos, vemos a discípulos que fueron discipulados por líderes, por pastores, enojados con sus pastores. Vemos a hermanos disgregados por todas partes por las ofensas y los enojos. Pero aún siguen profesando del amor y de la paz de Dios, que Dios trae paz a nuestra vida cuando ellos no pueden tener paz aún consigo mismo, porque no tienen paz con sus prójimos y con aquellos que los rodean. Es muy importante en este tiempo poder comprender que debemos estar en paz con todos. Dice el Señor, seguir la paz. Debemos procurar estar en paz con nuestro prójimo, arreglar las situaciones que hace años no podemos arreglar. Para poder tener una buena relación con Dios, es necesario perdonar de todo corazón, es necesario sacar de nuestro corazón las ofensas y restablecer la confianza del principio y volver a empezar y decir, mi mente está tranquila, mi corazón está tranquilo, que he podido perdonar. Es muy importante la reconciliación en este tiempo. Dios vino a reconciliar al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Y lo logró. Su Hijo dio su vida y nos reconcilió con Dios. Así nosotros quizá no tengamos que dar la vida, pero sí tengamos que menguar para reconciliarnos con nuestro prójimo. A veces el orgullo se interpone, a veces somos orgullosos y no queremos bajarnos de donde estamos y pedir disculpas o pedir perdón. Y dice que la grandeza de un creyente no es la fe que tenga. La grandeza y la talla de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, se nota y se deja ver a través de lo que leímos al principio, a través de la humildad, a través de pedir perdón, de humillarnos, si es posible, a lo sumo ante Dios y también pedir disculpas a los demás. ¿A cuánta gente hemos ofendido? ¿A cuántas personas hemos ofendido y hemos lastimado y nunca hemos pedido perdón? El Señor quiere que aprendamos a pedir perdón, que seamos hijos de Dios. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios te fortalezca, que el Espíritu Santo se llene de su presencia. Y recuerda, debes mantener la unidad del Espíritu, haciendo la paz con tu prójimo y contigo mismo y para con Dios. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios te ilumine. Y recuerda este mensaje y esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Reconcíliate con tu prójimo y con tu hermano mientras que estás en esta tierra, porque cuando ya partimos ya no hay más tiempo para reconciliarnos. Que la paz de Dios te guarde, que la paz de Dios te ilumine. Y recuerda, nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, ya la semana que viene nos encontramos para seguir transmitiendo, compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, que la paz de Dios te guarde, te cuide, te ilumine, y que Dios te guarde, te proteja. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. Que la paz de Dios te guarde y bueno, Dios te bendiga mucho, que el Espíritu Santo te ilumine en todo lo que emprendas en este tiempo. Pero recuerda algo muy importante. Recuerda que tienes que guardar el vínculo de la paz. Recuerda, el vínculo de la paz. Recuerda, es muy importante tratar de no guardar ofensas y estar en amistad con nuestros hermanos. Que Dios te bendiga mucho y nos encontramos la semana que viene. Dios te bendiga mucho.